Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están todos? Saludamos a todos los que nos están mirando por streaming, por YouTube, como siempre. Siempre nos reúne el mismo motivo, la misma hambre, la misma necesidad, y planteado desde un lugar que los seres humanos jamás imaginaron. Por gracia divina, todo aquel que anhela ir a Cristo, el Padre lo trae. Así que los que fuimos hallados en Él, hoy estamos sabiendo que esa necesidad, ese vacío tan grande fue cubierto, pero siempre el pan de vida está puesto sobre la mesa y es tanto el deseo por el tesoro que no queremos estar nunca en un lugar donde no esté el pan de vida puesto sobre la mesa. Hoy voy a compartir una pregunta que surgió en uno de los grupos que se sumó a Proyecto Real, congregaciones, pastores, grupos dentro y fuera del país, un grupo precioso en Perú que está formando parte de Proyecto Real en este tiempo. Una de las hermanas, que se llama Net, hizo una pregunta y la pregunta fue: ¿cuál es esa recompensa que promete Jesús cuando habla en 1 Corintios capítulo 3 diciendo: aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor? ¿A qué recompensa se está refiriendo Jesús? Y claro, y es llamativo porque es importante poder entender que el Evangelio no se sustenta en nuestra propia obediencia, sino en la obediencia de Cristo. Es llamativo saber que todos los que estamos en Cristo somos nueva criatura, pero no por algo que hayamos hecho, sino por lo que hizo Cristo en favor nuestro. Todo lo que no hizo el primer Adán, el postrer Adán lo hizo por completo, fue obediente al Padre en todo y pudo consumar toda nuestra completa redención y manifestar en obediencia la gloria del Padre. No por mérito nuestro, sino por completo mérito de Él. Es una maravilla entender que nadie se puede jactar, no se puede gloriar en nada de lo que uno hace, porque nada cuenta para este estado de gracia. Todo es regalo. Todo es pura gracia de parte de Dios. Y si esto es así, entonces, ¿a qué recompensa se refiere Jesús cuando dice que es conforme a su labor? Y me pareció importante poder comunicar esto, poder decirlo en 1 Corintios capítulo 3. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo lo refiere diciendo: no hay nada de qué jactarse. Nada. Todo lo hace Dios. Así que Él lo explica en Efesios capítulo 2 diciendo esto: ustedes son salvos solo por gracia, mediante la fe. Y esto no tiene nada que ver con el mérito de ustedes. Esto es don de Dios. Esto no es por obra, para que nadie se gloríe. No hay nada que gloriarse. No hay nada que jactarse. Pablo, de la única cosa que él dice que se puede gloriar es de esa cruz que nos mata todos los días, para que no seamos nosotros quien hace la obra, sino que sea Cristo en nosotros. Pues se trata de una obra divina, de una obra espiritual, eterna, de una construcción divina que no se pierde, que no se gasta, que no se extravía, que permanece para siempre. Entonces, versículo 8 dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hay otro pasaje en el que Jesús se refiere a esta recompensa de la que refiere Pablo. Mateo capítulo 6, verso 16. Jesús enseña acerca del ayuno y dice esto: cuando ustedes ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos lo que hacen es cambiar su rostro para
y está bien importante, mostrar a los hombres. Mostrar a los hombres que ayunan, que están haciendo algo para Dios. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, no hay más. A la carne le encanta ser visto por los hombres. Aunque eso tenga una carga de romanticismo, ¿no? Decir, bueno, pero alegramos a la gente, las personas se sintieron bien, le hicimos pasar un buen momento. Incluso hay gente que por esa labor ha venido a Cristo. Estamos inspirando a los demás. Entonces cuando alguien viene y te habla y te dice, qué bueno lo tuyo, el Señor dice, bueno, esa es toda tu recompensa, no hay más. Verso 17 dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Para qué? Para no mostrar a los hombres. No mostrar a los hombres que ayunás, sino a tu Padre que está en lo secreto. ¿Cuál es el propósito entonces? Ser visto por Dios y no por los hombres. Y entonces tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es tan importante poder entender que Jesús nos está enseñando que para que haya una recompensa de carácter divino, eterno, la única que sacia para siempre, nos enseña cómo sí debemos ayunar y cómo no debemos ayunar. Porque no es lo mismo ayunar siendo visto que ayunar para ser visto. ¿Verdad? Porque lo que Jesús está advirtiendo es la motivación de nuestro corazón cuando estamos ayunando de toda otra comida que no sea el pan de vida, Cristo. ¿A qué ayuno se refiere Jesús? Para que haya recompensa. Verso 19 dice, no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Sí, el orín es el óxido, lo que corroe, todo aquello que corrompe todas las cosas, está en este mundo. Es el espíritu de este mundo, perdido, sin Dios. Y donde ladrones minan y hurtan, sino que hagan tesoros en el cielo. Esta es la pregunta. ¿Se pueden hacer tesoros en el cielo? ¿Y cómo se hacen los tesoros en el cielo? Nuestro tesoro está en el cielo básicamente porque nosotros pertenecemos ahí. Esa es nuestra ciudad. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos un pueblo espiritual. Esa es nuestra sustancia. Tenemos que entender que no somos como los antiguos, no somos como Israel. Somos la gran Jerusalén, celestial, espiritual. Somos el cuerpo de Cristo. Eso explica que no somos un montón de gente ansiosa esperando recibir bendiciones, sino que estamos en Cristo para edificación. ¿Por qué? Porque somos un pueblo espiritual, estamos en Cristo y en Él nos fueron concedidas todas las cosas, todas las bendiciones y todas las promesas. Vivimos en el curso de ellas y expresamos plenitud. Y de esa plenitud tomamos, ¿qué? Gracia sobre gracia. Por lo tanto, nosotros somos colaboradores de Cristo, de una edificación divina, como piedras vivas. No somos gente que está esperando que ocurra algo en nuestra vida, porque todo lo que tenía que ocurrir ya ocurrió en su Hijo. Por lo tanto, tenemos absolutamente todo para que en las manos del Rey nosotros seamos instrumentos útiles para edificación. ¿Por qué
Cristo nunca ofreció lo que muchos que dicen hablar en su nombre ofrecen. Usted tiene que venir al culto para que algo ocurra en su vida. Usted tiene que venir para que Dios traiga bendición. ¿A dónde hay que ir si todas las bendiciones están en Cristo? La esclavitud del subsidio humano. No llevamos a las personas a los pies de la cruz, no llevamos a las personas a Cristo para que dependan de nosotros, sino para que encuentren todo en Cristo. ¿Por qué Jesús dijo, amen a sus enemigos? ¿Por qué dijo, oren por los que les roban, por los que les ultrajan, por los que les persiguen, bendigan a los que los maldicen? ¿Por qué? Porque somos espirituales, por lo tanto estamos completos. Somos una nación santa. Y no por nuestros méritos, sino porque estamos en el santo. Todo es por su mérito. Cuando hablamos de esto, el apóstol Pedro se refiere diciendo, no somos la Israel de abajo, sino la Jerusalén de arriba. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿A qué no saben para qué? Para anunciar, para dar a conocer el tesoro, la plenitud, la expresión de aquel que Él es el todo en todos, para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Somos hechos para edificación. Somos colaboradores de Cristo, como instrumentos en sus manos cuando Él hace la obra en nosotros y a través nuestro para su propia gloria. ¿Cuál es entonces la característica fundamental de una nación santa? Que todo lo que produce, todo lo que expresa, todo lo que es, expresa su gloria. Todo se dirige hacia Él. No importa lo que hagas, así lo que comas, lo que bebas, cualquier cosa que hagas, todo es para la gloria de su santo nombre. Eso expresa una nación santa porque es lo único que expresa a Cristo. Y la nación santa es todo lo que está en el Hijo. Expresa Hijo. ¿Qué es una nación natural? Bueno, la nación natural se expresa en años, horas, minutos, segundos. Y cuando uno habla con una persona, claro, una persona es el producto, mayormente, de lo vivido. Trae experiencias pasadas. Y cuando uno habla con una persona, está recibiendo todo lo que la persona es conforme a lo que ha vivido y ha experimentado a lo largo de su vida. Expresamos por analogía. La gente habla de su infancia, lo bueno, lo malo, y se expresa como un producto de esa experiencia pasada. Se convierte en una cultura de vida de acuerdo a la percepción humana, pero deja de lado el presente de Dios. Pone al hombre fuera del presente. Miren, todo esto que acabo de decir ya está en el pasado. Toda foto, por más cercana que parezca, está en el pasado. Una vez mostrándole una foto a una persona, me dijo, esta es una foto de antes. Digo, todas las fotos son de antes. No importa qué cercano parezca ser, pero todo lo que ocurre inmediatamente está en el pasado. ¿Será por eso que tanto nos cuesta entender la verdad presente? ¿Será por eso que tanto nos cuesta entender por qué Dios es un eterno presente? Porque esa es una definición de eternidad. Cuando hay una expresión de vida en el pasado y en el futuro, se convierte en algo engañoso para nosotros, porque en realidad todo lo que Dios gobierna y está bajo su jurisdicción se expresa en un eterno presente. Y eso tiene que ser para nosotros una directriz, una línea de conducción para poder entender quiénes somos en Él. ¿Por qué?
Bueno, porque todo lo que el Padre hace, lo hace en su Hijo. Nada Dios produce fuera de su Hijo. Quiere decir que todo lo que el Padre hace, lo hace en la verdad presente. Cuando Dios nos da vida eterna, nos da la capacidad de vivir en ese presente, de poder entenderla. Toda nuestra vida está en su presente. Nuestra expectativa del futuro no es como la lectura de un horóscopo evangélico. No funciona de esa manera. Sino que cuando Cristo es en mí, la verdad presente le pone perspectiva a nuestro futuro. Está resuelto en Él. Dios hablaba a través de los profetas a nuestros padres. Dios hablaba a través de ellos. La profecía se convirtió como una expresión de futuro. ¿Por qué se convirtió en una expresión de futuro en los antiguos? Porque Dios no habla otra cosa que no sea hijo. Lo que ellos estaban expresando es el que había de venir. Todo lo que Dios habla es hijo. Y los profetas hablaban hijo. Por lo tanto, nos ha quedado una idea de que la profecía tiene que ver con el futuro. Y no tiene que ver con el futuro, tiene que ver con la verdad presente. Solo que en ese tiempo estaban hablando del que había de venir y lo que el que había de venir iba a producir en él. Por lo tanto, la profecía se manifestó en el futuro hasta que Cristo vino. Y ahora que Cristo vino y nosotros estamos en Él y Él en nosotros, Juan dice, Él es el espíritu de la profecía. Todo se trata de Él. Todo nos conduce a Él, al eterno presente y a lo que produce el gobierno del presente de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué quedamos atrapados en los milagros? Cuando tenemos el que hace los milagros en nosotros y nosotros en Él, para expresar todo lo que Él es por completo en nuestra vida. Cuando la eternidad de todos los hechos gobiernan y resuelven nuestro futuro. Nuestra eternidad está resuelta en aquel que es la vida misma. Vendrán bendiciones, decían los profetas, porque Cristo todavía no se había manifestado. Y sin ninguna duda, ahora nosotros podemos entender por qué Juan en su tercera carta dice, amado, deseo que seas prosperado y que tengas salud. ¿Dónde está? En el futuro. Así como prospera presente tu alma. Si el presente, si la verdad presente gobierna sobre tu alma, tu futuro está resuelto. Así que el alma humana, cuando es gobernada por Dios, tiene la capacidad de poder experimentar la eternidad de Dios. La eternidad de Cristo en nuestra vida, el presente de Dios en nuestra vida que le va a dar calidad a nuestro futuro. No tiene que pasar algo, tiene que pasar alguien en nuestra vida. Tiene que pasar Cristo, el eterno presente. Verso 21 termina diciendo, porque donde está vuestro tesoro, allí está tu corazón. ¿Se pueden hacer tesoros en el cielo? ¡Claro! Y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero ¿cuál es la recompensa de plantar y regar? ¿Cuál es la recompensa? La vida, el crecimiento que da Dios. O sea, ¿quién da el crecimiento? Dios. Dios produce ¿qué? La vida, porque Él es la vida. O sea que cuando plantamos y regamos interviene Dios y esa semilla muere y empieza a florecer la vida y empieza a crecer y manifestar ¿qué? El fruto. Y ese fruto es la recompensa ¿de qué? De esa labor de la que Jesús habla.
de esa labor de plantar y regar, ahora vemos la recompensa. ¿Qué vemos? El fruto. Y Jesús dice, en esto mi Padre es glorificado, en que lleve mucho fruto. La recompensa en nuestra vida es que haya ¿qué? Cristo, haya fruto. El fruto de Cristo en nosotros son los atributos del carácter de Dios. Los atributos morales de Dios que se manifiestan en nuestra vida como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, no se expresen como hombres de este mundo, como hombres incrédulos, niños en Cristo, sin poder disfrutar ¿de qué? De la recompensa. Un fruto que le da calidad a nuestra vida, que se expresa en un eterno presente para que todo nuestro futuro esté resuelto en Él. Lucas 8:14 dice esto. Después que esa semilla fue plantada, dice, pero entonces, yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Y qué pasa? Y no llevan fruto. Mirá cómo lo expresa Marcos 4, verso 19. Pero los afanes de este siglo, quiero, Señor, dame, necesito, y el engaño de las riquezas. ¿Qué producen las riquezas en nuestra vida? Engaño. Y las codicias de otras cosas que no son Cristo entran y ahogan la palabra. ¿Y qué es la palabra? La semilla. Y entonces se vuelve infructuosa. No vemos la recompensa. Y cuando estamos hablando de entonces hacer tesoros en el cielo, de la recompensa, de esa recompensa que el Señor dice, cuando ayunen, traten de que sea Dios quien los está viendo. ¿Y cuándo se ayuna? ¿Cuándo? ¿De qué manera ayunamos? Bueno, Él lo explica en Mateo 9:14, dice, entonces vinieron a Él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. El Señor da por entendido claramente que hasta que Él vuelva, su iglesia va a ayunar. No va a comer de otro alimento que no sea el pan de vida. No se va a tomar licencia de nada que no sea su voluntad. La voluntad del Padre, que es lo único que expresa la vida del Hijo en nosotros. En esto radica la recompensa, en el motivo por el cual nosotros ayunamos. Si es para ser visto por los hombres o para ser visto por nuestro Padre que está en los cielos. En Mateo capítulo 6, verso 3, Jesús repite el mismo concepto claramente expresado, diciendo, mas cuando tú des ofrenda o limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Aquí no saben para qué. Tu limosna tiene que ser en secreto, para que tu Padre que te ve en lo secreto te recompense en público. Es Jesús probando nuestro corazón, verificando si Dios es suficiente para nosotros. Si no estamos queriendo comer otro alimento fuera de Cristo, porque Él resulta insuficiente para nosotros. Y todo ese alimento es lo que Dios llama pecado, es lo que llama mal. Es dejarlo a Él para buscar satisfacción en otras cosas que son cisternas rotas que no retienen el agua. Por eso Pablo dice, ¿pecado? No hay una lista de pecados. Pecado es todo aquello que no expresa a Cristo, que no expresa la voluntad del Padre. El pecado nace
precisamente de esta insatisfacción que manifiesto en el pan de vida. Y yo pienso, es tan fácil a veces servir y hacer algo para Dios, ¿no? Cuando nosotros entendimos el abismo que hay entre vivir para Dios, a que Cristo viva su vida en nosotros y a través nuestro, podemos expresarnos y darnos cuenta cuando uno dice, yo sirvo a Dios. Y es tan fácil servir a Dios cuando uno es valorado por los hombres. Cuando soy visto y reconocido. ¿No? ¿Cuántas veces escuchamos tanto tiempo sirviendo a Dios y trabajando y poniendo en mi vida y nadie lo valoró, la iglesia no lo valora, el pastor no lo valora? Y lo único que muestra es la raíz del problema. ¿Estuviste anhelando que te vean los hombres? Por lo tanto, es una recompensa rastrera, temporal, humana. No hay más, eso es todo. Pero cuando uno está completamente satisfecho en el Hijo, lo único que anhela es ser visto por el Padre. Que a muchos van a poder decir, este no hace nada, no es como muchos de nosotros, que ponemos la mano en el arado, que se nota lo que está ocurriendo. El Señor dice, lo que hagas con tu mano izquierda, que no lo sepa tu mano derecha. Si querés ver una recompensa radical de Dios, divina y eterna, tesoros en el cielo. Y créanme, acá hay algo que debemos entender, porque Jesús se está refiriendo a la motivación del corazón. Porque si alguien está ayunando, como los fariseos a los cuales se refiere Jesús, y se les notaba que ayunaban, yo decía, ¿cuál es el problema? Si están ayunando y lo que se nota es que están ayunando. Pero Jesús dice, lo que pasa es que dice que lo hacen para Dios. Pero en realidad lo están haciendo para que los hombres lo vean. Está en la motivación del corazón el problema. Y entonces cuando vemos a través de las redes sociales, y acá estamos, ¿no? Y nos firmamos, y acá estamos ayudando a esta gente, dándole de comer, estando con los que realmente necesitan. Y uno pregunta, pero ¿por qué nos mostramos de esa manera? Porque algo tenemos que resolver en nuestro corazón. Pero está en la motivación. No está mal que nos vean ayunando. El problema está en ayunar para ser visto. Pero entonces, si nosotros no nos mostramos, no vamos a poder inspirar en el otro. ¿Y cuál sería la pregunta entonces? Bueno, la pregunta sería, ¿y si le hacemos caso a Dios? ¿Y si le obedecemos a Dios? ¿Qué ocurriría? Probablemente mucha gente no lo sepa. Probablemente no nos puedan felicitar. O que incluso nuestro gobierno no esté enterado de lo que la Iglesia de Cristo esté produciendo. No lo sé. ¿Cuál es nuestra influencia en la sociedad? El mundo lo tiene que saber. Vuelvo a preguntar, ¿y si le obedecemos a Dios? ¿Y si le hacemos caso a Dios? ¿Qué ocurriría? ¿Cuál sería el resultado? ¿No tendríamos una recompensa de carácter radical y eterno? ¿No sería Dios quien nos recompensa en público? ¿No tenemos que revisar nuestro corazón cuando hablamos de recompensa conforme a la labor?
realizada, a los tesoros en el cielo, es la forma en que nosotros estamos demostrando subliminalmente que Cristo no es en nosotros suficiente y que no es en nosotros la preeminencia. Es algo que debemos corregir urgente, urgente. Si Dios no es real para nosotros, si no es real para mí, entonces va a ser muy difícil cuando se presente la dificultad, cuando se presente la prueba, cuando aparezca la tormenta. Todo lo que no esté edificado sobre la roca va a caer. Y ya no importa lo que se pueda hacer en ese momento cuando venga la tormenta. No importa lo que nos digan. No importa si nuestros hermanos vienen para consolarnos. Si esa edificación no estaba sobre la roca, se va a caer. Créanme, no deberíamos servir si no es de esta manera. Es lo que Dios dice. Si no podemos demostrar entonces que Cristo es en nosotros suficiente y que Él es quien en todo debe tener la preeminencia, Pablo le decía esto a los hermanos de Colosas, que estaban diciendo que Jesús era maravilloso, que era hermoso, pero que no era lo que decía ser. No era el todo en todos. No era Dios. Entonces, Pablo dice, no. Les voy a escribir una carta. Olvídense. Y empieza diciendo, miren, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. De la nada hizo todo, con el poder de su palabra. Lo que se ve, se hizo de lo que no se veía. Él lo hizo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, a que no saben para qué, para que en todo Él tenga la preeminencia, para que Él sea primero en todo, en nuestra vida y en toda la creación. Por lo tanto, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, plenitud de la cual tomamos todos, y gracia sobre su mérito. Es gracia. Si alguien quiere ver el futuro en forma de paz, es solo mediante la persona de Cristo y su obra. Eso está diciendo Pablo. Somos espirituales cuando entendemos que lo importante no es lo que sentimos, sino quiénes somos en Él. En 1 Corintios, como le leí al principio, en el capítulo 13, empieza diciendo, miren, yo no les pude hablar a ustedes, los hermanos de Corinto, como espirituales, sino como carnales, porque son niños en Cristo. No les pude dar a beber vianda, sino leche espiritual, porque no son capaces de recibirlo todavía. Ustedes se expresan como hombres del mundo, como incrédulos, aunque son niños en Cristo, están en Cristo, actúan como niños, se expresan como incrédulos. Y entonces en el verso 6 dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y en el verso 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Dios es el que hace la obra y nosotros somos instrumentos en sus manos, colaboradores. Y vosotros, labranza de Dios, edificio de Dios. Después del Sermón del Monte, Jesús nos enseña a orar y explica cuál es la recompensa.
y dice 3 cosas. Primera, Mateo 6:9 dice que el nombre de Dios sea santificado, glorificado. Segundo punto, que su reino venga. Tercer punto, que su voluntad sea hecha. Esa es la recompensa. La recompensa es Cristo, el bien supremo. Todo lo que Dios llama bien está en su Hijo, en su reino, en la expresión de su gloria, en la expresión de su voluntad en nosotros. Ese es el bien, esa es la recompensa, el galardón. Cristo, Cristo, Cristo. Para terminar, ¿cuál es el ayuno del que Jesús está hablando? Bueno, ahí aparece el profeta Isaías, enseñándonos cuál es el verdadero ayuno. Y él dice cosas como esta: clama a voz en cuello, no te detengas, le dice al profeta. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y dice esto, miren, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Eso es bueno, ¿o no? Pero ¿saben cuál es el problema? Está en su corazón. Es la motivación de su corazón. Porque hablan como gente que hubiese hecho justicia, como que tuvieran mérito propio. Y hablan como gente que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden juicios justos y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿De verdad? ¿De verdad es Dios quien no tiene que hacer caso a nosotros? ¿O somos nosotros los que tenemos que hacerle caso a Dios? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¡Hey, Dios! ¿No entendiste? He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis tu propio gusto. Lo que está diciendo Dios, cuando ustedes ayunan, no me tienen en cuenta a mí. Ayunan para sus propios deleites. Y hacen justicia como gente que cree tener méritos propios. Ese no es el ayuno que yo escogí, dice el Señor. Y cuando Él describe el ayuno que Él escogió, me acordé de Mateo 25. Jesús hablando de la recompensa. Y fíjense la comparación entre Isaías 58 y Mateo 25. Rápidamente, el ayuno que yo escogí, dice el Señor en Isaías 58, 7, ¿no es que partas tu pan con el hambriento? Y Jesús dice, tuve hambre y me diste de comer. Isaías 58, que a los pobres errantes albergues en tu casa. Y Mateo 25 dice, fui forastero y me recogiste. Isaías 58 dice, que cuando veas a tu hermano lo cubras y no te escondas de tu hermano. Mateo 25 dice, estuve desnudo y me cubriste. ¿Se hiciste esto? Si estás en Cristo y Él es la expresión en tu vida, si el ayuno que yo escogí es que no comas otro alimento que no sea Cristo y todo lo que Él produce, todo lo que está en Él, dice Isaías 58, entonces nacerá tu luz como el alba. Y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y entonces sí, invocarás, y te oirá Jehová, y clamarás, y Él dirá, heme aquí. Hijo, heme aquí. La recompensa. Y Mateo 25 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La recompensa. Cristo es la recompensa. Todo lo que Él es,
todo lo que Él produce, todo lo que Él expresa en nosotros y nosotros en Él. Y nos llama a invertir en los tesoros del cielo, en los valores eternos, en la persona de Cristo, porque eso tiene dividendos eternos y están asegurados por la eternidad. Tesoros en el cielo, desde dónde provenimos, desde dónde somos, a dónde fuimos trasladados en Cristo. Invertir en el tesoro divino, que es Cristo, de infinito valor, trae dividendos de gozo y de plenitud que expresan la recompensa. Así que no se olviden, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre jamás. Y el que en mí cree nunca tendrá sed. La recompensa, la satisfacción es Él. Por eso le dice a los que le sirvieron durante toda su vida, expresado en Mateo 7, te servimos, predicamos, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros en tu nombre. Y Él dice: me sirvieron toda la vida, pero nunca vinieron a mí. Yo soy el tesoro, yo soy la recompensa. Nunca vinieron a mí como que soy el tesoro por el cual vale la pena perderlo gozosamente todo. Y dice: nunca los conocí. Yo conozco todo lo que está en el tesoro, lo que está en mi Hijo, lo que está en Cristo, la recompensa. Podemos cerrar nuestros ojos unos segundos y decirle: Señor, líbrame de perder el tiempo buscando en los placeres terrenales, rastreros de este mundo, que lo único que traen a mi vida es desgracia, perdición y muerte. Una recompensa que termina en amargura, en pérdida. Y conducime al tesoro, a experimentar la suficiencia eterna de Cristo, para vivir conforme a este gobierno en el cual Cristo es la preeminencia en todo, para poder hacer tesoros en el cielo. Que lo único que nos importe es ser visto por ti, Señor, y no por los hombres, anhelando la recompensa radical, divina y eterna en nuestra vida, hacer tesoros en el cielo, Cristo en nosotros, para que eso sea manifestado eternamente y para siempre, para la gloria de tu santo nombre y la expresión de esa gloria en nosotros, en todo lo que somos, en Cristo y todo lo que produce Cristo en nosotros. De manera que el mundo al vernos glorifique a nuestro Padre que está en los cielos, y al vernos expresados en el uno, crea que eres real. Te bendecimos y te glorificamos, Dios nuestro, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que en cada uno de ustedes, los que nos están mirando, haya traído una cuota, una gota de luz a nuestra vida y le ponga una dirección, la dirección divina y eterna a nuestra vida, para que dejemos de perder el tiempo en lo que no da fruto ni recompensa. Les mandamos un abrazo gigante y nos volvemos a encontrar en el próximo encuentro.